Con el constante crecimiento de los negocios digitales, ahora es mucho más fácil operar un negocio de este tipo desde cualquier parte del mundo, facturar en dólares y escalar sin necesidad de estructuras complejas. Y en ese contexto, muchísimas personas escuchan el mensaje de crea una LLC y en muchos casos se malentiende el mensaje a decir crea una LLC que con ella no vas a pagar impuestos en tu país. El problema de este tipo de mensajes es que además de que es incorrecto, puede meterte en graves problemas no solo en Estados Unidos, sino en tu país de residencia. Hola, soy Cindy Fernández y acompaño a empresarios, especialmente extranjeros, a formalizar y estructurar su negocio en Estados Unidos correctamente, porque sin estructura, vender más no alcanza. El fácil acceso que tenemos hoy a la información, por ejemplo, por redes sociales, ha permitido que muchas personas puedan formar entidades comerciales en Estados Unidos que les han ayudado a mejorar la operación de su negocio. Sin embargo, hay muchos de esos mensajes que se han tergiversado y han hecho que muchas personas registren una LLC muchas veces sin necesidad, con un objetivo que difícilmente se logra cumplir: no pagar impuestos en Estados Unidos y no pagar impuestos en tu lugar de residencia. Hay muchos escenarios en que abrir una LLC en Estados Unidos tiene mucho sentido para la operación de muchos negocios de dueños extranjeros, pero en ciertas ocasiones, como nos pasa muchísimo, las personas abren una LLC con una expectativa grande de ahorrarse muchos dólares en impuestos y la realidad es que vienen cargadas de formalidades y gastos a los que tal vez no estaban preparados. Cuando tú formas una LLC en Estados Unidos, sea porque tienes una operación dentro de Estados Unidos o sea porque la vas a utilizar como una pasarela de pagos para poder facturar y recibir pagos en dólares, automáticamente estás adquiriendo ciertas obligaciones y todo va a depender de cómo tengas estructurada tu LLC. Tú puedes tener una LLC donde tú seas el solo dueño, es decir, un dueño extranjero que sea el dueño completamente de la entidad. Puede ser una LLC de dos o más dueños donde el IRS le da un tratamiento por defecto como una sociedad o una partnership, o también puedes formar una LLC y elegir tributar como una corporación. Debido a los requisitos que se tiene para tributar como una corporación, si eres un extranjero solo aplicarías para poder pagar impuestos como una corporación C. Es decir, teniendo lo mejor de la protección de una LLC, podrías elegir pagar impuestos como una corporación sin ser corporación a nivel estatal. Yo sé que todo eso suena enredado, pero lo vamos a desmenuzar parte por parte en este video. Por cierto, suscríbete a mi canal si quieres tener más información de cómo operar un negocio correctamente en Estados Unidos, especialmente dirigido a extranjeros. En este video, por medio de un ejemplo para ilustrarte la situación, vamos a decir que una persona que es colombiana, se considera un residente fiscal colombiano, porque sea Colombia su casa fiscal, registró una LLC y tiene una empresa de servicios 100% digitales. Es decir, en Estados Unidos no tiene ningún nexo físico ni económico que lo haga considerarse que está generando un ingreso que se considere efectivamente conectado con un negocio en Estados Unidos, lo que se conoce como un trade or business. Ahora, digamos que esa persona escuchó en redes sociales que creando una LLC en un estado que le diera anonimato como Wyoming no iba a pagar impuestos ni en Estados Unidos, lo que hasta este punto puede llegar a ser correcto, pero que tampoco iba a pagar impuestos en Colombia. Grave error. Una LLC no es una estructura para esconder impuestos, para evadir impuestos, porque ese es el nombre. Una LLC es una entidad que se registra a nivel estatal y que el único objetivo es brindar protección. El tratamiento fiscal, es decir, el punto de vista del IRS es totalmente diferente. El tratamiento es totalmente diferente. En este caso, digamos que esta persona es un solo dueño extranjero. Ese dueño extranjero lo que hace es que apenas recibe las ganancias de su LLC, las transfiere a Colombia. Estados Unidos como tal no le va a cobrar impuestos porque Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre el ingreso que le está generando. ¿Por qué? Porque no lo está generando físicamente en Estados Unidos y además no tiene esa presencia física que le dé esa obligación de tributar en territorio estadounidense, como una oficina, empleados, bodega, inventario o un agente dependiente que tenga el poder de tomar decisiones por él.
Hasta este punto, el extranjero lo único que tendría que presentar son unas declaraciones informativas cada año donde va a desplegar esas transacciones reportables entre la LLC y el dueño extranjero. Es decir, esos intercambios de dinero o no monetarios también que se hicieron durante el año y que de alguna manera afectaron los dos estados financieros. Ahora, en Colombia es muy poco probable de que el extranjero pase desapercibido, porque Colombia tiene en su sistema tributario muchos recursos antiabuso, muchos reportes automáticos que posiblemente la DIAN va a detectar para que ese residente fiscal colombiano declare y pague los impuestos respectivos en Colombia. Entonces, si nos ponemos a analizar en este caso, tal vez el extranjero registró la LLC con un objetivo incorrecto o con unas expectativas incorrectas. La LLC es una entidad muy buena cuando se planea flexibilizar la operación, sea porque tienes clientes de muchos países y en ocasiones es complejo recibir pagos en tu moneda local. Para eso es buenísima la LLC. Además, cuando se tiene operación real en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se vende inventario, cuando se tiene planeado comprar propiedad raíz, cuando tienes clientes americanos, porque es mucho más fácil o es mucha más fluida la transacción cuando tú tienes una entidad americana. Y ni decir del tema bancario. Obviamente tiene un sistema bancario mucho más robusto y posiblemente tu dinero esté mucho más seguro. Además que dependiendo la operación y la estructura que se escoja, puedes acceder el día de mañana a crédito corporativo. Uno de los análisis que nosotros hacemos en nuestra firma cuando un cliente llega específicamente motivado por pagar menos impuestos en Estados Unidos es que le presentamos la opción o el análisis de cuánto pagaría en Estados Unidos, cuáles serían las responsabilidades que adquiriría versus lo que aproximadamente pagaría en Colombia. Hay casos que realmente sí justifica hacer una estructura corporativa en Estados Unidos porque Colombia también permite tener en cuenta esos créditos de impuestos pagados afuera. Ahora, cabe recalcar que autoridades tributarias como la DIAN son supremamente estrictos en aceptar deducciones que aquí se aceptan fácilmente. En ese aspecto, el IRS es mucho más flexible en aceptar ciertas deducciones que posiblemente no van a ser aceptadas en Colombia. Entonces, es poner en una balanza qué se está dispuesto a hacer, cuánto es lo que se está dispuesto a pagar para mantener esas estructuras corporativas en Estados Unidos que no son nada baratas y estudiar realmente cuál es el beneficio de hacer una estructura en Estados Unidos. Lógicamente, si tú tienes una operación que se está llevando a cabo en Estados Unidos, es innegable que necesites una entidad corporativa, pero si tu negocio todavía no lo necesitas, si solamente quieres registrar una entidad por lo que has escuchado, motivado porque no vas a pagar impuestos ni aquí ni en Colombia, créeme que es el comienzo equivocado. Yo sé que es un tema muy controversial, que hay muchas preguntas relacionadas a todas esas jurisdicciones que le llaman paraísos fiscales, pero ojo, que países como México, Colombia o el mismo Estados Unidos tienen un régimen de renta mundial, es decir, tú puedes percibir el ingreso en cualquier territorio y vas a estar sujeto a tributación a nivel mundial. Por eso no funciona esa estructura tal cual como la hacen ver en algunas ocasiones. Es muy importante que vayas donde alguien experto en tributación y que sea experto en la jurisdicción donde vas a registrar esa entidad. Es decir, una persona que sea experta en tributación en Estados Unidos sin dejar de lado el consejo que te dé tu contador de donde eres residente fiscal, para que así puedas encontrar una estructura acorde a la operatividad de tu negocio que antes de ahorrarte impuestos no te dé unos gastos administrativos que tú no puedas sostener. Si tienes alguna pregunta sobre este tema, te leo en los comentarios.